Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. XIX. El candidato. Como ya se ha contado en otra parte, manejé el tema de la candidatura del doctor Cámpora en el Congreso del Crillón. Como tarea preparatoria había hablado con José Rucci y le había dicho, tal cual me había sugerido el general, que era un candidato para una presidencia muy breve, el tiempo necesario para preparar las renuncias y el proceso para una nueva elección que llevara a Perón a la presidencia. No lo disuadí, porque me expresó sus temores de que algunos sectores luego trataran de que Cámpora quedara en la presidencia. Le dije que eso era imposible y le pedí que le adelantara esto a Cafiero. Antonio había quedado fuera del juego, casi no había visto al general desde su regreso a la Argentina, por la maniobra a la que lo había sometido Lanusse, pero lo mismo le di más tarde una explicación. Con Tayana yo no tenía entonces tanta confianza, por lo que preferí manejarme con el capitán Ricardo Anzorena, uno de sus amigos más cercanos, al que le repetí el mismo libreto. Inmediatamente antes del inicio del Congreso del Crillón, me vi con Cámpora, recién llegado de Paraguay, en el domicilio del doctor Solano Lima, que estaba justo enfrente del hotel en la calle Esmeralda. Cámpora me relató el ofrecimiento del general y textualmente me dijo que él le había manifestado que lo aceptaba por no haber otra posibilidad, pero al solo efecto de renunciar de inmediato para que se realizara un proceso abierto. Lo vi muy tenso. Su información era que un grupo numeroso de congresales, quizás mayoritario, iba a oponerse a su candidatura, pero le dije que yo creía que podría manejarlo. Crucé la calle y me sumergí en ese ámbito para mí absolutamente desconocido del Congreso Justicialista. Yo no solo no era congresal, sino que además ni siquiera era afiliado al partido, porque nunca me había parecido importante cumplir con esa formalidad. Como era clara mi posición en el movimiento y todos sabían que había estado largamente conversando con el general inmediatamente antes de su partida, fui recibido con un fuerte aplauso e instado por el presidente del Congreso, el correntino Julio Romero, y por su esposa, la doctora Emma Lacta, apoderada del partido, a ocupar el centro de la mesa directiva y tomar la palabra. Hice un breve discurso en el que trasladé el abrazo para todos que enviaba el general y señalé que la tarea central era cubrir las candidaturas a presidente y vice, dejando esta última abierta a la resolución del Frejuli, que estaba reunido 2 pisos arriba en el mismo hotel. Le indiqué a don Julio, con el que nos llevábamos muy bien y era un viejo lobo en esos menesteres, que abriera la sesión y opinaran sobre el tema todos los que lo desearan. Hubo una catarata de oradores insistiendo, con todo tipo de argumentos, en la necesidad de mantener la candidatura del general. Era claro que algunos lo hacían por corrección peronista, pero otros fueron mucho más enfáticos y se adivinaban sus intenciones. Había en estos 2 grupos definidos. Uno, el de mayor número, estaba compuesto por unos 20 congresales encabezados por Rogelio Coria y el aceitero Estanislao Rosales. Procuraban demorar el tema con distintas argumentaciones, pero era indudable y ya muy público que estaban alineados con Lanusse y sus posiciones eran de mala fe. El otro grupo, que encabezó Gustavo Rearte, eran compañeros peronistas duros, desde alternativistas hasta integrantes de las primeras juventudes peronistas posteriores a 1955. Consideraba que las elecciones sin Perón constituían una claudicación y que en ningún caso se podían aceptar. La oratoria encendida y su conocida militancia le daba a Gustavo un ascendiente importante en otros congresales. Conseguí que Romero cerrara la lista de oradores y propuse votar para ratificar la candidatura del general Perón. La moción fue aprobada por unanimidad y en ese momento comenzó la verdadera batalla. Le encargué a Julio Mera que tratara de tranquilizar a Riarte y busque a Lorenzo Miguel en la UOM, pero no lo encontré.
porque había quedado todo el sector sindical representado por los participacionistas. La discusión se planteó acerca de cómo comunicar al general la ratificación de su candidatura por el Congreso, si debía crearse una comisión que viajara a Asunción o Lima, según donde lo alcanzaran a Perón, para decírselo, con lo que corría el riesgo de quedar sin candidatos, ya que el plazo vencía 72 horas después, o comunicarse por teléfono. Se armó una discusión que amenazaba en terminar en una trifulca, así que pedí la palabra y propuse una fórmula intermedia. Enviarle al general un télex, que parecía ser la forma que él prefería, ya que más temprano me había llamado telefónicamente dándome el télex de su hotel en Asunción, y me había enviado en papel membretado, anotado el mismo número de télex por el doctor Cámpora hijo, que acababa de llegar de Asunción. Mostré el papel membretado y escrito con la inconfundible letra del general en que estaba el número. Coria y su gente interrumpieron a los gritos, lanzaron amenazas, lo que me dio pie a contestarle de manera cortante, y exigieron levantar la reunión. Me negué, cruzamos algunas frases un tanto agresivas, se procedió a votar y la moción del télex fue aprobada por 92 votos contra 55. Coria se retiró con Rosales y sus congresales y dejaron a la nación, y declaró a la nación que no había sido un congreso democrático, sino manipulado por Abal Medina. Gustavo Riarte también se retiró, pero sin mayores objeciones. En esas circunstancias llegó Rucci, que había quedado muy molesto por el fracaso de la candidatura de Antonio Cafiero. Pedí un cuarto intermedio y hablé largamente en el bar que había entonces en Charcas y Esmeralda, y le hice entender que yo actuaba por órdenes del general. Sobre el fracaso de la candidatura de Antonio impulsada por Rucci, hay una anécdota acerca de la Navidad de 1972. Yo iba a almorzar con Lorenzo Miguel, Rucci y Cafiero para suavizar la decepción de Antonio de no haber podido ser el candidato. Mientras iba en el auto con Lorenzo rumbo al restaurante La Raya de Boedo, que era el lugar donde se reunían los metalúrgicos, le anticipé que ya no tenía deseo de seguir siendo el secretario general del movimiento, por lo cual fue una coincidencia sorpresiva enterarme en ese mismo almuerzo de que Rucci tampoco quería continuar siendo secretario general de la CGT. Para nosotros el regreso de Perón había sido el gran triunfo peronista, el día más alegre que recuerdan todos los peronistas. Rucci seguía con la idea de que con Cámpora íbamos a perder y que había que insistir en que se habilitara a Perón. Llegó a ofrecer que el Congreso ratificara la candidatura del general, y en una hora el Comité Central Confederal de la CGT declaraba la huelga general hasta que la NUCE diera marcha atrás. La verdad es que esta alternativa era atractiva, pero también podía ser un salto al vacío y contrariaríamos expresamente las órdenes de Perón. Finalmente, aunque más a disgusto, Rucci aceptó y se retiró con su gente. Lo anterior fue la última actuación política de Coria, al que el general liquidó días después con una declaración fulminante. De regreso al Congreso procedimos a designar una comisión para redactar el télex y despacharlo desde las oficinas de teléfonos de la esquina de Corrientes y Maipú. En todas estas negociaciones fue de una ayuda inestimable Ricardo Obregón Cano, a quien no conocía, pero había sido señalado por el general como el candidato necesario en Córdoba, desplazando a Julio Antún, con el que tenía buena relación. Desde esa noche hasta su muerte no tan remota, ya que vivió 99 años, nos unió con Ricardo una amistad fraterna que se hizo aún más cercana con su absurdo e injusto encarcelamiento luego del retorno de la democracia. El télex decidido fue: Señor General Juan Domingo Perón, Congreso Nacional Justicialista reunido en Buenos Aires en el día de la fecha, ratifica con unanimidad la candidatura a presidencia en su persona. Patria e historia agradecerá su gesto. Congreso reunido espera su respuesta. Un fuerte abrazo, Juan Manuel Abal Medina, Norberto Gavino, Jesús Larrauri, Carlos Palacio Dehesa, Ernesto Jaureche. El general Perón contestó de inmediato: agradezco infinitamente expresión de lealtad del Congreso Justicialista, pero con el pensamiento colocado en el futuro de la patria, ruego a todos los miembros del Congreso que acepten mi renuncia indeclinable a la candidatura presidencial
y que en una demostración de disciplina y lealtad para con el movimiento nacional justicialista, escuchen la palabra del compañero Juan Manuel Abal Medina, que tiene expresas indicaciones mías para actuar en esta situación y conoce el procedimiento a seguir. Reciban un fuerte abrazo rogando serenidad en los ánimos, comprensión en los intereses de la patria y el pensamiento dirigido hacia un futuro de libertad y de soberanía nacional. Juan Domingo Perón. De inmediato le respondí: con gran dolor ejecutaré fielmente sus directivas. A sus órdenes, mi general. Un fuerte abrazo, Juan Manuel Abal Medina. Con estas instrucciones regresamos al Hotel Crillon y se procedió a reanudar la sesión del Congreso. En esa circunstancia propuse la candidatura de Héctor Cámpora, que fue aprobada sin problemas y se pasó a cuarto intermedio hasta que el doctor Cámpora se presentara, lo que hizo un rato después acompañado por Lorenzo Miguel, que defenestraría poco después a Coria de las 62 organizaciones. Cámpora aceptó su candidatura en un breve discurso y se pasó a cuarto intermedio para que el mini congreso del Frejuli, que aguardaba arriba, decidiera la candidatura a vicepresidente que luego debía aprobar. Participé acompañado por Alejandro Díaz Vialet y no hubo mayor inconveniente en designar a Vicente Solano Lima. Lo llamé a su casa enfrente justo del hotel y en pocos minutos llegó y aceptó la designación. Bajamos al subsuelo donde aguardaba el Congreso del Partido Justicialista y se consagró la fórmula pasadas las 3 de la mañana. Antes de despedirnos tuvimos una breve conversación con Cámpora y Díaz Vialet, que estaban eufóricos y muy agradecidos por el éxito del día, porque yo estaba recibiendo información compleja de la provincia de Buenos Aires, tanto por vía de Lorenzo Miguel, que me había dicho que el dirigente metalúrgico Luis Serafín Guerrero es peligroso y no lo controlo, como por algunos amigos del nacionalismo que estaban en las filas de Manuel de Anchorena y que esa tarde le habían dicho a Horacio Maldonado que al día siguiente se elegía la fórmula encabezada por Anchorena. Como dato de color le dijeron de parte de Anchorena que su primera resolución como gobernador iba a ser promover el traslado de los restos de Juan Manuel de Rosas a la patria y que me ofrecía encabezar la comisión que se crearía a esos efectos. Díaz Vialet me aseguró que tenía todo bajo control y que no iba a haber dificultades, y Cámpora, que estaba eufórico con lo logrado, me tranquilizó diciendo que llevaban un año trabajando en la provincia. La realidad era que el estilo de Alejandro, por el que tenía viva simpatía, no me parecía el más adecuado para ir a manejar este asunto en Avellaneda, pero si estaban tranquilos sabrían por qué y me fui a descansar. Llegué a casa pasadas las 5 de la mañana del 16 de diciembre. Comí algo, me tomé un vino y me fui a dormir cuando amanecía. A las 12:30 el teléfono, insistente, me trajo la voz desesperada de Cámpora. Es un desastre, el general se va a molestar mucho. Cuando conseguí que se calmara, me contó que el Congreso, reunido en un cine vecino a la UOM de Avellaneda, yo se los había dicho unas horas antes, había echado con violencia a Díaz Vialet e iba a proclamar la fórmula Anchorena Guerrero. Me pidió que fuera a Avellaneda y parara eso. Era todo un disparate. Del peronismo de la provincia yo no sabía nada, ni siquiera tenía informes, porque era el distrito de Cámpora, y así había quedado establecido ante el general. De todas maneras le dije que iba a ver qué podía hacer y me fui hacia Avellaneda acompañado por Horacio y Wenceslao. Pude hablar, pero ya estaba todo muy jugado. Advertí que se descartaba así a la conducción y que iba a tener consecuencias y me retiré. Apenas llegué a la puerta comenzaron a tirarnos piedras y hubo algunos disparos. Se exageró mucho, pero las cosas no pasaron a mayores. Cuando logré salir de Avellaneda, me fui a mi casa, llamé a Cámpora y le dije que estaba expulsando a Anchorena, a Guerrero y a los integrantes de la mesa del Congreso, pero ni sabía sus nombres. Le pedí que ubicara al doctor Antonio Benítez, el otro apoderado nacional del partido, además de Emma Tacta, porque el lunes a primera hora teníamos que presentar la intervención del distrito por el Consejo Nacional en el juzgado electoral y que reuniera al Consejo del partido. El secretario general del partido era el capitán Horacio Farmache, que nunca aparecía y no apareció, tampoco Benítez. Afortunadamente mi amiga Emma Tacta
llegó a Corrientes y en el mismo avión que era propiedad de ellos se volvió y manejó los aspectos legales. A última hora fui a ver a Cámpora, lo tranquilicé y al despedirme le pedí que cuidara la capital, que también había quedado a su cargo. Al revisar las listas unos días después vi que mi amigo Marcelo Sánchez Orondo había quedado en segundo lugar de la lista de senadores, por debajo de Alejandro Díaz Vialet, que la encabezaba. Era una mala idea porque para senadores también habían impuesto el sistema de balotaje, por lo que si la lista no alcanzaba el 50%, no consagraba solo el primero. Se consagraba solo el primero y el segundo pasaba a la otra vuelta. Llamé a Marcelo y le pregunté lo que había sucedido. Me dijo que el doctor Cámpora le había ofrecido ser el tercer candidato a diputado o el segundo al Senado, y que él había preferido esta posición. Llamé a Santiago Díaz Ortiz, que estaba a cargo del distrito y ocupaba el primer lugar en la lista de diputados, y me confirmó lo anterior. Era un error tonto. En Capital no íbamos a hacer una elección tan contundente. En realidad nunca la hizo el peronismo, pero menos aún era posible con un candidato de las características de Marcelo. El tema no tendría mayor importancia, salvo por una cuestión de la que luego me ocuparé. Por ello, para dejar el asunto completo, vale la pena mencionar que, al publicar sus memorias, Marcelo Sánchez Orondo, preguntado acerca de si su candidatura había sido promovida por mí, contestó: «No consta en modo alguno que así sea. Por su parte, nunca me lo dio a entender. En cierto modo, la iniciativa me perteneció. La mesa directiva del Frejuli, que yo integraba representando el movimiento de la Revolución Nacional, puso a mi alcance la posibilidad de 2 candidaturas parlamentarias, la de senador en segundo término a sostener en el eventual balotaje, o bien la de diputado nacional, banca a la que accedería por simple mayoría en la primera elección y sin tropiezos. Pues bien, me resolví por la más problemática, senaduría por la capital. Para ello tuve el apoyo explícito de mis buenos amigos Eduardo Paz, Alberto Fonruch y Benito Jambí, y desde luego del doctor Cámpora, a pesar de que éste hubiera preferido verme llegar a puerto en la Cámara de Diputados. Las candidaturas en los demás distritos se decidieron en todos los casos como el general había indicado. En Santiago del Estero, con Carlos Juárez, vetado por el general, se lleva al doctor Francisco López Bustos, sin el membrete del Frejuli, porque Juárez controló con apoyo del gobierno al Partido Justicialista. Lógicamente ganó Juárez. En Neuquén, Felipe Zapag, fracasado sobornador del general, se impuso sobre el doctor Ángel Nicanor Romero, presidente del Partido Justicialista. En las demás provincias, con los problemas propios de una proscripción tan prolongada, se pudo presentar candidatos sin mayores enfrentamientos y hacer buenas elecciones. Mis colaboradores en este proceso cumplieron una gran tarea esforzada, desinteresada y leal. Quiero destacar el trabajo de los 2 Blasco, Armando y Alejandro, Eduardo Setti, Hugo Anzorregui y algunos más, como así de otros compañeros que fueron veedores en distintos distritos y pertenecían al grupo de Guardia de Hierro y al Comando de Organización. También Néstor Ortiz, del Encuadramiento de la Juventud, conocidos como los Demetrios, trabajó bien y lealmente. Pocos días después, el doctor Héctor Pedro Cámpora, hijo del candidato y querido amigo, me trajo de Lima, donde había trabajado unos días con el general, la siguiente carta. Lima, 20 de diciembre de 1972. Señor Dr. Juan Manuel Abal Medina, Buenos Aires. Mi querido amigo, la visita de Cámpora me ha completado la información que por otra parte ya poseía por los diarios. En un minuto de tiempo que queda, porque debo tomar el avión, quiero hacerle llegar, junto con mi saludo más afectuoso, mis felicitaciones por la forma en que va llevando un asunto tan peliagudo como la conducción del movimiento en circunstancias tan aciagas. Adelante, que aún no ha pasado lo mejor, muy bien lo de Anchorena. Con pocas lecciones como esa, los facciosos entrarán en razones. Saludos a los muchachos con mi exhortación de empeñar la lucha como las circunstancias lo requieran. ¿Qué no daría por tener ahora 50 años menos? Un gran abrazo, Juan Perón.